Así de pie vamos a aprovechar, hermanos, la oportunidad que tenemos para escuchar su palabra. Mateo capítulo 9. Abra su Biblia conmigo. Gracias, Señor. Vamos a considerar los versículos 36 al 38. Gloria a Dios. Mateo capítulo 9, verso 36 al verso 38. Gracias te damos, Señor. La palabra de Dios me va a bendecir. Lo creo, lo recibo y digo amén. Gracias. Leemos la palabra en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, es tu palabra. Son tus verdades. Son tus consejos. Son tus advertencias, tus mandamientos, tus decretos, tus estatutos, los cuales nosotros, Señor, disertamos, hablamos. Queremos, oh Dios, que como siempre tu Espíritu Santo traiga convicción al corazón de nosotros y tu palabra no vuelva jamás vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, siéntese en esta tarde. El título para esta predicación de esta tarde es: la mies es mucha. Dije, el título para esta tarde es: la mies es mucha. Comienzo esta predicación haciendo una pregunta, o haciendo varias preguntas a la vez. Pregunto, ¿ha pensado usted en algún momento por qué hay tantos cristianos en el mundo? ¿Se ha hecho en alguna ocasión usted la pregunta? ¿Se ha puesto a meditar por qué hay cristianos de todas las razas? ¿Ha meditado usted en alguna ocasión cómo fue que usted se convirtió al cristianismo y hoy es un fiel seguidor del Señor? La respuesta es bien sencilla y es bien clara. Porque alguien tuvo compasión de nosotros y compartió el evangelio contigo y conmigo. Así es. Es fácil. Alguien nos miró, alguien puso sus ojos en nosotros y tuvo compasión de usted o de mí y nos compartió las buenas nuevas y nos trajo el evangelio para que nosotros tuviésemos un encuentro con Cristo. Esa es la verdadera razón por la cual hay tantos cristianos en el mundo, o por la cual hay tantos seguidores de todas las razas. Usted y yo estábamos desamparados, sin la cobertura de Dios. Pero un día la palabra de Dios llegó a nuestro corazón y a nuestra vida, y nosotros cambiamos nuestra forma de ser y le entregamos nuestro corazón a Cristo, viniendo a sus pies con un corazón quebrantado, arrepentido, buscando su perdón. Jesús miró a las multitudes y tuvo compasión. No sé si usted entiende ese término, tener compasión. Y él dijo: la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Esas palabras las dijo Jesús. Las dijo nuestro Salvador. ¿Por qué dijo Jesús eso? Otra pregunta que podíamos hacernos. ¿Por qué dijo Jesús eso? La mies es mucha y los obreros pocos. Lo dijo porque Jesús sabía que en el mundo no habría mucha gente compasiva. Jesús conocía el corazón del hombre. Él sabía que el hombre y la mujer no serían tan compasivos para compartir su palabra. Porque solamente una persona llena de compasión por otra puede compartir esas buenas nuevas y llevar el evangelio a otras personas. Se necesita tener compasión y amor por las almas perdidas. Compartir esa palabra. Y no me refiero a hablarles a nuestra familia, hablarle a nuestros seres queridos. Me refiero a hablarle al mundo allá afuera. Me refiero a hablarle a los perdidos. Me refiero a hablarle a los que no tienen esperanza. Me refiero a hablarle a aquellos que están condenados porque no tienen esperanza sin Dios. Jesús dijo eso porque Él sabía que no había muchas personas, o que no habría en el mundo muchas personas compasivas. Vivimos en un mundo egoísta, que piensa en sí mismo, que piensa en sus propios intereses, que le gusta hacer las cosas que le benefician a él, pero que no le importa mucho lo del ser humano a su alrededor. Es una triste verdad, pero así es. El dueño de la mies es Dios. Por eso Jesús dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Se ha puesto a pensar en alguna ocasión qué significa la palabra mies? ¿Algunos de ustedes saben lo que eso quiere decir? ¿Algunos de ustedes se han puesto a estudiar o a investigar qué significa esa palabra que Jesús usó? Cuando hablamos de mies, hablamos de cosecha, por supuesto. Pero tanto la palabra cosecha como siega y como mies van juntas, pero tienen una connotación diferente. Cosecha, siega, mies, están relacionadas con la cosecha, con el producto, pero tienen una connotación, algo diferente cada una de la otra. Cosecha es la recolección de los frutos. Yo no sé, pero hemos recibido algunos frutos, Hani, y hemos saboreado algunas salsas con ese tomate recién cortado y hemos saboreado primeros frutos, las primicias. Muy pronto nuestros árboles allá en la casa van a dar esa cosecha y voy a traer, como siempre lo hacemos, esas canastas llenas de naranjas o de mandarinas aquí en la iglesia para que usted disfrute de las primicias de nuestra cosecha. Dele gloria a Dios y le va a dar gloria a Dios. Su cosecha es la recolección de los frutos, es cortar el grano maduro de la planta. Dije, hay tres palabras similares, tanto cosecha como siega como mies, pero todas significan algo diferente. Entonces, cosecha es cortar el grano maduro de la planta. La siega o el tiempo de la siega es el tiempo donde el grano maduro se corta y se pone a secar. Usted quizá no conoce mucho de agricultura, pero eso se hace muy seguido con el maíz, con el frijol, con muchos granos. Entonces, siega es el tiempo en que el grano maduro es cortado y puesto a secar. La mies es el grano, la cosecha, el grano ya seco, que ahora es puesto en el granero, que ahora es almacenado, que ahora es puesto en ese lugar de reservas donde se guardan los alimentos para el tiempo futuro.
Es el lugar donde se almacena. Jesús menciona la abundancia de la mies, pero no hay quien ponga esa mies en los graneros. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Eso habla Jesús en su palabra. ¿Por qué no hay obreros? Dije hace un momento, porque falta en muchas ocasiones compasión en nosotros para compartir la palabra santa del Señor. Los obreros son aquellos cristianos o cristianas compasivas que tienen compasión de las almas que se están perdiendo todos los días y que quieren compartir el mensaje de la palabra para que aquellas personas puedan ser almacenadas en esos graneros donde va a llevar la cosecha a Dios. Dije, ¿por qué no hay gente compasiva? No tenemos el amor suficiente por las almas perdidas. ¿Y por qué no decirlo, hermanos? Muchas veces no queremos dejar la comodidad. Venimos a este país sin nada. Enfrentamos situaciones difíciles en nuestros comienzos. Comenzamos desde abajo con 0 millas. Y llegamos nosotros poco a poco a acumular ciertas cosas que este país nos brinda y nos ofrece. Comenzamos a entrar en épocas de abundancia. La palabra de Dios cobra vida y usted confiesa que Dios es un Dios grande, maravilloso y proveedor de toda bendición. Y usted empieza a prosperar y usted empieza a ser hombre bendecido, mujer bendecida, familias bendecidas. Y poco a poco nos acostumbramos a la comodidad. Y a veces esa comodidad hace que nosotros no seamos tan compasivos con los demás. No queremos dejar muchas veces las cosas que nos producen cierto bienestar. Usted llega a la casa, se sienta, busca el sofá más cómodo. Si tiene uno reclinable, se recuesta en él, agarra el remote control, se pone a ver las noticias o los deportes y usted se queda ahí dormido porque hay cierta comodidad que lo está esperando en el hogar. Pero esa comodidad muchas veces nos aleja a nosotros de ser compasivos, de poder compartir con los demás por compasión a otros la palabra santa del Señor. Se nos olvida que un día alguien fue compasivo con nosotros, nos habló de Cristo, nos trajo el evangelio, nos expuso la palabra, oró por nosotros, ayunó por nosotros, dedicó tiempo a nuestra vida para que nosotros escuchásemos la palabra y el evangelio. Y ahora usted y yo pertenecemos al gran ejército de los cristianos del Señor. Gloria a Dios por aquellos compasivos que trajeron esa palabra. Jesús vio la multitud y tuvo compasión de la multitud. No queremos dejar nuestras comodidades y no queremos muchas veces morir al yo. Somos ciertamente en muchas ocasiones egoístas. Si todos fuésemos compasivos, si todos los cristianos que hemos abrazado la fe en Cristo Jesús fuésemos compasivos, no habría iglesias medio llenas o medio vacías, estuvieran todas las iglesias llenas. Porque el evangelio se compartiría, el evangelio se llevaría, el evangelio se hablaría, el evangelio se reproduciría de una manera increíble cuando todos llevásemos las buenas noticias a las personas a nuestro alrededor. Hermanos, hay tanta necesidad. Allá afuera está el mundo necesitado. Usted tiene paz porque tiene a Cristo. Usted tiene consuelo porque Jesús vive en su corazón. Usted vive seguro y tiene paz porque Cristo está con usted. Pero ya la gente afuera no sabe qué hacer. Está en zozobra, está en peligro. Cada noche que pasa tienen insomnio, no pueden dormir. ¿Por qué? Porque hay personas allá afuera que no tienen a Cristo en su corazón. Y esas personas perdidas necesitan un corazón compasivo de alguien que pueda llevarles el evangelio. Jesucristo hace mención no de la cosecha,
no de la siega. Hace mención de la mies, de aquellos que han de ser llevados a sus graneros, de aquellos que han de ser llevados por causa del evangelio a encontrarse con Jesucristo para llegar un día al cielo con nosotros. No queremos morir muchas veces al yo, al egoísmo, a nuestra indiferencia, y muy pocas veces compartimos el evangelio con los demás. Ya van 4 semanas que no hay tratados ahí para repartir. Yo no sé si usted le ha puesto atención. Lo malo de esta historia es que nadie me ha dicho: pastor, ya no hay tratados. Solamente algunos diáconos que han estado al pendiente me han mencionado eso. Pero nadie de ustedes me ha dicho: pastor, ya no tenemos tratado para llevar a compartir. Y eso habla de una iglesia que le falta compasión. Si usted no dice amén, no lo diga, pero habla de un cuerpo de Jesucristo que necesita tener compasión por los demás. Porque lo menos que podemos hacer nosotros como cristianos, nosotros los que levantamos la bandera de Jesucristo en alto, lo menos que podemos hacer es compartir un pedacito de papel con una información, con una historia que puede tocar el corazón de la persona. El evangelio del apóstol Juan, o de Juan el evangelista, nos narra una historia. Juan 12, del 20 al 24, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mire, esta gente que no era del linaje de David, que no eran hebreos o judíos, que no eran el pueblo escogido, pero había cierta gente de estos griegos que se habían mezclado, habían venido para adorar a Dios. Y en esa búsqueda de Dios, ellos querían conocer a Jesús. Déjame decirte, hay mucha gente afuera buscando de Jesús. Hay mucha gente hambrienta de recibir una palabra de aliento, una palabra de consuelo que los guíe a una mejor vida. Porque la vida que están viviendo es una vida miserable, porque viven sin Cristo y sin esperanza. Y una vida sin Cristo y sin esperanza es una vida perdida que no tiene rumbo, ni dirección, ni propósito. Estos griegos habían venido y querían conocer a Jesús. Qué lindo cuando entra alguien por esas puertas que nunca ha entrado a la iglesia y viene buscando a Jesús. Dice la historia que uno de los más grandes hombres de la India, Mahatma Gandhi, un día visitó los Estados Unidos y venía para conocer su religión. Y venía para conocer las costumbres de esta gente. Y buscó por las iglesias buscando encontrar a Jesús. Y dice que de tanto visitar iglesias se dio cuenta de que Jesús no existía. Déjame decirte, Jesús existe, pero en el corazón de los creyentes. Jesús está vivo, pero en el corazón nuestro. Y Jesús muestra su amor por esa compasión que nosotros podemos tener por los demás. Me pregunto si ese hombre hubiese encontrado a Cristo en la figura de un cristiano. ¿Qué hubiera pasado con ese hombre? Hubiese transformado por completo a esa gran nación de la India, hermano. Donde hay tanta religión y donde hay tanto paganismo y tantos dioses. Pero no lo encontró. Dice la historia. Estos griegos habían subido a adorar en la fiesta. Se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Le rogaron. Gente que anda hambrienta de Dios. Gente que quiere conocer de un Dios grande que solamente de oídas han escuchado por ahí. Y estos hombres le dicen a Felipe: nosotros queremos conocer a Jesús. Felipe fue y le dijo a Andrés, verso 22, capítulo 12 del libro del Evangelio según San Juan:
Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Cuando se lo dijeron a Jesús, Jesús les respondió a ellos: mi tiempo ha llegado, o ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Quiero decirte que cuando alguien anda buscando a Jesús, es tiempo que el Hijo de Dios sea glorificado. Cada vez que tú y yo llegamos buscando a Cristo, es tiempo de que Cristo sea glorificado. Es tiempo de darle honor y gloria a aquel que murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Luego Jesús les dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El problema es que los pocos obreros son los únicos que siembran el grano de trigo. Los pocos obreros son los únicos que comparten el evangelio. En una encuesta hecha aquí en los Estados Unidos, de la nación que según la historia es la nación más cristiana del mundo y que ha enviado más misioneros a todas partes de la tierra, es esto, los Estados Unidos, esta nación. Pero en una encuesta se encontró que solamente el 5%, el 4,5 a 5% de los cristianos son obreros. Y Jesús dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El grano de trigo. El grano de trigo. Símbolo del creyente que es buena tierra. De aquella parábola que Jesús contara de la semilla que cayó en 4 partes diferentes de la tierra, en 4 terrenos diferentes. Ya sabemos que el que cae en buena tierra, que la semilla, el grano que cae en buena tierra va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea que va a llevar mucho fruto. Y Dios bendiga a esos obreros del Señor, a esas obreras del Señor que llevan la palabra, que son obreros de verdad y que comparten el evangelio para que otros tengan la vida eterna que nosotros tenemos también, y la salvación y el perdón de los pecados para llegar un día juntos al cielo. Hay tal agradecimiento en el corazón de nosotros por aquellas personas que un día tuvieron compasión y nos compartieron la palabra, viendo nuestra situación y aquellos momentos difíciles que nosotros pasábamos sin Cristo. Sin embargo, alguien tuvo compasión. Diga conmigo: alguien tuvo compasión. No me refiero a Jesús, hermano. Jesús hizo que el hombre alcanzara la salvación y el perdón por el sacrificio en la cruz. Pero alguien nos trajo a ti y a mí el evangelio, la poderosa palabra de Dios. Alguien dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El grano, o sea la semilla, está cubierta con una dura capa que protege la semilla en sí. Pero no importa cuán dura sea la concha o la cáscara de la semilla, al hacer contacto con la tierra se suaviza. Como hombre de campo que he sido, conozco cómo funciona esto. No va a haber una planta, no vamos a ver el nacimiento ni el brote de una nueva planta a menos que esa semilla tenga contacto con la tierra. Usted conoce bien la palabra de Dios. Usted sabe que la palabra de Dios es la semilla. La palabra de Dios es la semilla. La palabra de Dios es la semilla. Y esa semilla tiene que ser plantada. Si no se planta esa semilla, nunca vamos a ver ninguna reproducción. O sea que esa semilla, ese grano de trigo tiene que morir al yo. Tiene que plantarse. Y esa cáscara dura tiene que ablandarse para que se abra
y salga de dentro de esa planta o de ese grano, salga esa semilla que va a hacer que se produzca una nueva planta. El grano, o sea, la semilla está cubierta de esa capa dura que protege la semilla en sí. No importa cuán dura sea la concha o la cáscara, cuando esa semilla o ese grano cae a tierra, se suaviza y germina la semilla. En sí es el contacto del grano con la tierra. Y aquí podemos nosotros ilustrar esto, hermano. Es el contacto de la palabra de Dios con la persona. El hombre fue hecho de tierra, somos polvo y al polvo vamos a llegar un día, somos hechos de tierra. Pero cuando la semilla es plantada y hace contacto con el ser humano, cuando la poderosa palabra de Dios hace contacto con esta tierra, con este hombre, con esta humanidad nuestra, entonces se produce un cambio y viene un nuevo nacimiento. Es el contacto entre el grano y la tierra lo que hace que la semilla nazca. Todos sabemos que la semilla es la palabra de Dios. Pero si esta no cae a tierra o si no tiene contacto con la tierra, no sucede nada. Nosotros no hacemos nada si la palabra que escuchamos, que es la semilla de Dios, no es plantada en tierra. En otras palabras, no sucede nada de tanto oír palabras. Sucede algo cuando esa palabra tiene contacto con la humanidad, cuando esa palabra es transmitida al hombre, al ser humano o a la persona a nuestro lado, a nuestro alrededor. Y esa palabra hace su efecto de tal manera que viene un brote nuevo. Esa semilla se convierte en una hermosa planta que va a dar cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. La tierra representa al hombre, al ser humano. Del polvo fuimos hechos y al polvo volveremos. Pero si esta tierra no recibe la palabra, no sucede nada con la semilla, con el grano de trigo. O sea que el contacto de esa semilla es lo que hace la diferencia. Puedes ser cristiano toda la vida y estar sentado en una iglesia cómodamente como en esta noche, pero si la semilla que traes dentro de ti no hace contacto con alguien, nunca vamos a producir cosecha. ¿Escuchó lo que le dije? Si no hay contacto de esa palabra, de esa semilla que traemos dentro de nosotros con aquellas personas a nuestro lado, a nuestro alrededor, nunca vamos a ver plantas nuevas. Nunca va a germinar esa semilla. Es el contacto de una persona plantando la semilla en tierra. Y aquí cabe mencionar lo que Jesús dijo. Hay diferentes clases de tierra, pero gloria a Dios que aquella semilla que un día se plantaron en nosotros encontraron buena tierra en nosotros mismos. Nos toca ahora, nosotros como buena tierra, plantar esa semilla en otros para que Dios sea glorificado, para que Cristo sea glorificado. Mi tiempo ha llegado, dice Jesús. Es tiempo de que yo sea glorificado. Cuando le busca, cuando la gente anda hambrienta del Señor y se acerca a Cristo, es el tiempo en que Jesucristo recibe gloria y honor de aquellos corazones que se arrepienten y llegan a su presencia en búsqueda de una nueva vida. Oh, sí, Señor. Noten ustedes cómo Jesús usa el término obreros. La mies es mucha, pero son pocos los obreros. Note usted que Jesús no está usando nombres especiales. Jesús no está diciendo los evangelistas. Jesús no está diciendo no está diciendo los maestros. Él no está diciendo los diáconos. Él no está mencionando a aquellos que son misioneros. No, Jesús habla de obreros. Jesús quiere aclarar que son los que sirven a su Señor, los que llevan la preciosa semilla y vuelven con regocijo. Jesús habla de obreros. No hay un llamamiento especial, no hay un nombre específico. No se hace diferencia entre puestos o lugares de prominencia o nombres prominentes. No, Él habla solamente de obreros. ¿Sabes qué está buscando Jesús? Obreros.
¿Sabes qué está buscando Dios? Obreros. ¿Sabes qué busca Dios desde el cielo aquí en la tierra entre nosotros? A obreros que vayan y planten en la semilla, el grano de trigo, que vayan y transmitan el evangelio, que vayan y hablen de Jesucristo, que vayan y compartan las buenas nuevas con aquellos que no tienen esperanza. Al llevar el mensaje, al plantar la semilla, nace una hermosa planta que dará mucha cosecha. Y Jesús termina diciendo aquí en estos versos que lleva mucho fruto. He plantado muchas plantas en mi vida. La planta que menos nos ha dado de cosecha, una planta pequeñita, chiquita de mango, lo que menos ha dado fueron 3 mangos. Una plantita así chiquita de este tamaño. No podía con aquel fruto. Se caían las pequeñas ramitas y tocaba el suelo aquellos pedacitos, aquellos frutos de mango. Pero Jesús habla de mucho fruto. Porque, ¿saben una cosa? Jesús no estaba viendo como nosotros muchas veces miramos. Le hablamos a alguien de Jesucristo, compartimos la semilla, llevamos ese trigo o esa semilla de trigo o ese grano de trigo, lo compartimos con los demás, compartimos esa palabra poderosa del evangelio y miramos muchas veces el resultado de una persona en el altar. Pero Jesús está mencionando no de una persona. Jesús no está hablando de un fruto. Jesús está hablando que lleva mucho fruto. ¿Qué estaba viendo Jesús? Jesús estaba viendo mucho más allá de nuestros ojos, mucho más allá de nuestra vista. Porque cuántas veces le hemos hablado de Cristo a una persona y esa persona viene arrepentida a los pies de Jesucristo y le entrega su vida y le pide perdón por sus pecados y esa persona se convierte en una nueva criatura. Pero sabes una cosa, esa persona va inmediatamente y le habla a otra, esa otra persona va y le habla a otra, y esa otra, y esa otra, y esa otra persona empiezan a hablar y a compartir el evangelio. Eso es mucho fruto. Lo que tú dijiste es un día, lo que tú plantaste es un día, lo que tú hablaste es un día, lo que tú compartiste es un día con alguien, lleva mucho fruto porque ahí viene una gran cosecha detrás. Como dije en una ocasión, cualquiera puede decir cuántas semillas tiene una manzana, pero nadie puede decir cuántas manzanas hay en una semilla. Es importante que nosotros, la iglesia, entendamos el mensaje, hermanos. Es importante que nosotros entendamos que Jesús está buscando obreros. Jesús quiere llenar sus graneros, el cielo se quiere llenar de almas. Pero hay pocos obreros que llevan esas almas en esa mies al granero. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay mucha gente que salvar allá afuera. Hay muchas personas a las cuales tú y yo tenemos que compartir la palabra y el evangelio. Hay momentos que Dios pone en nuestra vida de gente a nuestro alrededor para que aprovechemos la oportunidad y les hablemos de Cristo y les compartamos el evangelio. Hay semillas que tienen que plantarse porque van a producir fruto en abundancia. Nosotros, la iglesia, debemos de ser sembradores. Nosotros, la iglesia, debemos de ser obreros del Señor. Nosotros, la iglesia, tenemos que compartir ese mensaje a toda la tierra, en todas partes, en toda ocasión, en todo momento, en todo lugar. Nosotros tenemos que llevar ese mensaje como obreros del Señor. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Yo quiero que en esta noche se ponga de pie y reflexione usted por un momento. ¿Le falta compasión? Porque si no estamos compartiendo el evangelio, es que no estamos siendo compasivos. Jesús miró toda aquella multitud y tuvo compasión de ellos, porque los miró como desamparados, sin alguien que los guíe.
sin alguien que los alimente, sin un pastor que los cuide. Y Jesús tuvo compasión. Aquella situación le produjo tristeza. Su corazón se constriñó y tuvo compasión de aquella gente. Déjeme decirle, Dios no está buscando arquitectos, abogados, ingenieros, doctores. Dios está buscando obreros, obreras, hombres y mujeres que tengan compasión por un mundo que cada día se pierde más. Hombres y mujeres que tengan un corazón como el de Jesús. Que cuando vean esas multitudes en las tiendas, en los almacenes, en el trabajo, puedan mirar con los ojos, con esos ojos de Cristo y poder tener compasión de esas personas. Dios está buscando cristianos compasivos. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan compasión de los demás, que puedan compadecerse ante la necesidad de un mundo perdido, de alguien que no tiene esperanza, alguien que va sin rumbo, alguien que va perdido, alguien que está extraviado. Dios está buscando obreros que lleven esa palabra, que lleven ese mensaje, que puedan hablar de Jesús, que puedan decirle al mundo: un día yo estaba como tú, pero alguien se acercó a mí, alguien tuvo compasión de mí, alguien se compadeció al ver mi situación y se acercó a mí con una palabra de consuelo y me dijo: hay esperanza en alguien que se llama Cristo, hay esperanza en el Hijo de Dios, hay esperanza en uno que dio la vida en la cruz del Calvario por nosotros, hay esperanza. Alguien llegó a tu lado, alguien te habló de Jesús, alguien mencionó las buenas nuevas y alguien nos dijo que con Cristo nuestra vida cambiaría. Pero esa persona fue una persona compasiva, se compadeció de nosotros y sembró la semilla de trigo, el grano de trigo. No le importó dejar su comodidad, no le importó morir a muchas cosas. Se dio para que nosotros hoy tuviéramos una vida transformada, diferente. Sembró la poderosa palabra en ti y en mí, y hoy somos personas seguidoras de Cristo. Pero hoy Dios está buscando en nosotros obreros, porque la mies es mucha. Y no importa si eres hombre o si eres mujer, o qué edad tienes, o de dónde vienes, o qué lengua hablas, Dios está buscando obreros. Es todo. Dios está buscando obreros. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Hay mucha cosecha para meter a los graneros. Hay mucho fruto que está listo para arrancarse y meterse al granero de Dios. Pero necesitamos obreros. Dije, necesitamos obreros. ¿Por qué no levantas tu mano al Señor y le dices: Señor, heme aquí, yo quiero ser uno de esos obreros? Muchas veces nuestros hijos toman la delantera en el camino y andan compartiendo como buenos obreros la palabra del Señor, invitando jóvenes. Pero Dios no dijo que los jóvenes, Dios no dijo que los adultos, Dios no dijo que los ancianos, Dios no dijo que los niños. Dios está buscando simplemente obreros.